Muy buenos días a todos los santos hermanos. Que la paz del Dios Todopoderoso repose en cada uno de nosotros en este tiempo de angustia, tiempo de dolor. Pero hay un Dios que nos ha dicho en su palabra, Isaías 26:3, que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Bendecimos a todos los santos presentes, a los amigos que nos están viendo por las redes sociales y a todos aquellos que están dispuestos a recibir la palabra de verdad en este día. Les invito a ponerse de pie, por favor, y abra su Biblia. Hoy vamos a caminar a través de las Escrituras y habla en la primera epístola del apóstol Pedro. Padre, me presento a ti en esta preciosa mañana en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú me has dado esta palabra, oh Dios mío, desde hace mucho tiempo, Padre, y este es el momento para llevarla, oh Dios. Quítame, Señor, y sé tu Santo Espíritu el que ministre esta poderosa palabra y llegue a los corazones de cada alma, de cada corazón, y quite la venda que está cegando el entendimiento de esta humanidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y la gloria y la honra siempre será para ti. Amén. Primera epístola del apóstol Pedro. Así dice la poderosa palabra de Dios. Si no tiene una Biblia, comparta con el que no tiene. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, gloria a Dios, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alabamos su santo nombre. Les invito a tomar sus asientos, por favor. Y no cierren su Biblia en este capítulo, porque vamos a estar meditando en lo que Dios dice en esta palabra. Pedro el apóstol dirige esta primera carta a estos hermanos que están en el Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, Capadocia. Si usted se enfoca en el panorama del mapa mundial, es exactamente en el lugar donde acaba de ocurrir la tragedia del terremoto. Turquía, Siria, Asia Menor. Y el apóstol dirige su misiva a los hermanos judíos, cristianos. Dice la palabra que están expatriados, están fuera de su nación. ¿Cuántos de aquí estamos fuera de nuestras naciones? Pero no porque hemos sido perseguidos, ¿sí? Pero ellos han sido perseguidos. Estaban en el imperio romano y Nerón era el emperador. Pedro el apóstol también estaba en persecución. Y solamente en el versículo 1, 2, el apóstol menciona al Padre, el apóstol menciona al Hijo y el apóstol menciona al Espíritu Santo de Dios.
Y dice que son elegidos con un propósito. ¿Con el propósito de qué? De obedecer. ¿Cuántos tienen ese propósito aquí el día de hoy? Dios nos llamó para obedecer. Para obedecer. No ser rebeldes. Y el apóstol empieza en el versículo 3 y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchábamos a las alabanzas, decía: toda la gloria, toda la honra sea para Él, toda la alabanza sea para Él. El apóstol levanta la misma adoración, exalta al Padre, no a cualquier Padre, es el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, de su Señor, de su Señor, de su Señor, de mi Señor y del Señor de aquellos que nos están viendo. Porque toda la exaltación siempre hay que dársela al Dios Todopoderoso. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué el apóstol Pedro exalta al Padre Celestial? Y quiero que pongan atención lo que dicen las Escrituras, palabra por palabra. Cada palabra tiene poder, cada palabra tiene una relación, cada palabra tiene un significado, cada palabra trae un mensaje que tiene que quebrantar el alma y el corazón del hombre. Un mensaje que va a clarificar los pensamientos y el razonamiento del hombre, que le va a traer luz en este día. Dice así el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me sigan en el texto. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Qué palabra poderosa. Dice que según qué cosa. Su gran misericordia nos hizo qué cosa. Renacer. Mire, hermano, usted no renace porque usted desea. Usted no renace porque no hay mérito en usted. Usted no va a renacer porque así su papá lo quiere. No. Dice la palabra de Dios que nosotros somos renacidos por medio de ¿qué? Lea lo que dice la Escritura. Por su grande misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Le voy a leer un significado. Misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades, nuestros pecados, transgresiones, pero nos muestra su misericordia al perdonar los mismos y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Pedro, este apóstol que había caminado con Jesucristo 1, 2, 3 años, que fue llamado desde las orillas del mar de Galilea, él sabía exactamente de lo que estaba hablando. Al usar esta palabra misericordia, él pudo ver la misericordia de Dios manifestada mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Él vio cómo Jesús sanaba a los enfermos, limpiaba al leproso, levantaba al paralítico, sanaba y daba vida a aquellos que ya estaban muertos. La misericordia de Dios, él la pudo ver cuando dio de comer a 5, a 4,000 personas, hombres y mujeres, sin contar los niños y mujeres, perdón. Pero hay algo muy importante, que la misericordia no solamente la vio él, sino que él la experimentó, él la vivió en carne propia. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la misericordia de Dios en su vida? El hecho de que esté aquí es porque la misericordia de Dios lo ha permitido. Pedro el apóstol, cuando Jesucristo estaba dispuesto a cumplir con la misión y el plan que Dios tenía trazado para la vida de él, y por consiguiente para traernos una salvación a todos y cada uno de nosotros, Jesús le dijo que él lo iba a negar y que todos se iban a escandalizar.
Pero el apóstol dijo: Señor, yo no me voy a escandalizar de ti. Es más, yo voy a poner mi vida por ti. Si es necesario, yo voy a morir. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Lucas 22:31, por favor. Dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo, dice el Señor, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús levantó una oración por Pedro, porque sabía que Satanás había pedido a Pedro y lo iba a zarandear fuertemente lo iba a hacer. Pero Jesús, en su amor y misericordia, dijo: yo he orado por ti. Y aun cuando él dijo: no, yo voy a morir por ti, Señor Jesús, no, llegó el momento en el cual Jesús fue prendido y estaba en la casa y en el patio de ahí del sacerdote Anás. Y se acercó un hombre y le dijo: tú estabas con él también. Se le acercó una mujer: ciertamente tú estabas con él. Y se le acercó otro y le dijo: este es uno de ellos, es Galileo. ¿Y Simón qué cree que dijo? Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, imagínense, canta el gallo, Jesús está ahí en el patio, Pedro está aquí en la hoguera, y Jesús se voltea y lo mira, y los ojos de Pedro se encuentran con los ojos del Señor Jesucristo. Pero los ojos del Señor Jesucristo, ¿qué denotaba? Misericordia, amor, compasión por él. Pedro sintió eso dentro de su corazón. No vio una mirada de reproche, no vio una mirada de rencor, no vio una mirada de acusación. No, antes, por el contrario, vio una mirada de misericordia, de amor, que le decía: te entiendo, yo oré por ti. Y Pedro salió. Y dice la Escritura que salió y lloró amargamente. Amargamente, porque le había fallado a su Señor. Cuando nosotros fallamos a nuestro Señor, ¿qué actitud tomamos? Actitud de rebeldía. ¿Qué actitud usted toma? ¿O es que usted siente el dolor del pecado y la transgresión y de la desobediencia y va y se humilla a los pies del Señor? Pedro lloró amargamente. Él sabía por qué es que era que decía: por las grandes misericordias del Señor hemos sido renacidos. Dice la palabra de Dios que Dios tendrá misericordia de quien Él quiere tener misericordia. A Moisés le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así pues, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque eso es algo inherente a la naturaleza divina de Dios. Dios, que dice en el Salmo 103, dice la palabra de Dios que misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia, hermanos.
lento para la ira y grande en misericordia, misericordioso y clemente es Jehová. Alabado sea el Señor. Mire, esta misericordia nos lleva y nos dice para un renacer. Por las grandes misericordias del Señor nos hizo renacer. Otra palabra de poder. Hemos visto misericordia. Ahora vamos a ver la palabra renacer. ¿Qué es renacer? Es nacer de nuevo. Es tener una nueva vida. Es comenzar y empezar otra vez. Esta palabra viene de dos vocablos latinos. Re, que significa, vamos a leerlo, reiteración, y nacere en el sentido de nacer, lo cual da renacer. En el cristianismo significa adquirir por el bautismo una vida nueva espiritual. Una persona renace espiritualmente cuando acepta a Cristo en su corazón. Una persona nace espiritualmente cuando recibe a Jesús como su Señor, como su Salvador. Una persona recibe a Cristo o nace de nuevo cuando entiende que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Cuando entiende que Jesús es la puerta. Cuando entiende que Jesús es la luz de este mundo. Cuando entiende que Jesús es el camino que le puede llevar a la vida eterna. Alabado sea el Señor. Es una palabra de poder. Porque dice que toda esta palabra fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Pedro dice que hombres santos de Dios escribieron la misma. Y aquí vemos a Pedro escribiendo esta palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y surge la pregunta: ¿por qué nos hizo renacer Dios? ¿Usted ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué Dios me ha hecho renacer? Dice las Escrituras en 2 Corintios 1:3, hablando el apóstol Pablo, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por la misericordia de Él nos ha hecho renacer. Al ser renacido, una persona nace de nuevo. No depende de usted de volver a nacer. No depende de mí. No depende de lo bueno que usted haga o lo malo que deje de hacer. No depende de usted el nuevo nacimiento. Esta es una acción del Padre. Es una acción divina del Padre. Es una acción por medio de la cual le agradó al Padre, dice la Escritura, mostrar su misericordia para con los hijos de los hombres. Es decir, es del Padre esto. Mostrar su misericordia y darle a usted un nuevo nacimiento. ¿Qué más nos dice la Escritura? En esta acción divina, ¿quiénes participan? Participa Dios Padre, participa Dios Hijo, participa Dios Espíritu Santo, es decir, participa Elohim. Cuando usted ve la creación, Dios dice, hagamos al hombre. Aquí también el hombre va a renacer por la obra y el poder de Elohim, del Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria sea al Señor. Esto es un acto sobrenatural. Esto es un acto espiritual. Este es un acto que solamente lo pudo llevar a cabo ¿quién? El Dios Todopoderoso. Miren lo que nos dice el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche bien claro estas dos partes. A todos los que le recibieron, porque hay personas que dicen yo recibí a Cristo, pero tú crees en Él. No, todavía no. Lo recibe y tiene que creer en ese nombre, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre que tiene poder, que tiene autoridad.
Es el nombre ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es ¿quién? Es el Señor. ¿Para la gloria de quién? Del Padre. Porque el Padre a Él lo señaló. Creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted creyó, usted aceptó a Jesús. Yo acepté a Jesús. Creo en Él. El Padre, mire, el Padre le da la potestad, le da la autoridad, le da el derecho jurídico legal de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente llamados, sino ser hijos de Dios. Santo sea el Señor. Mire, mientras yo preparaba todo este mensaje, que el pastor me llamó hace 3 días yo ya estaba preparado. Porque esta palabra el Señor me la dio. Le voy a decir cuándo me la dio. Era las 03 de la mañana y 50 minutos del 28 de diciembre de 2022. Y Dios me puso esa palabra. Estúdiala, estúdiala, medita en ella, coge palabra por palabra, porque esa palabra es de poder y va a derribar fortalezas. Es el día que te toque predicarla. El día que la tocas de poder, tu espíritu va a estar contigo y te va a estar respaldando. Gloria sea al Señor. Y yo entendí eso. Y mientras la preparaba me gozaba, me alegraba, me deleitaba y veía la grandeza sublime del Dios Todopoderoso y su misericordia manifestada al darme ese renacimiento que yo no me lo merecía, ni usted tampoco. Solo es por la misericordia del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice que este es un hecho sobrenatural. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Dígase a usted mismo, no le diga a su hermano. Dígase a usted mismo: yo no soy engendrado de sangre. Yo no soy engendrado por voluntad de varón, sino que soy engendrado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Usted es engendrado porque la voluntad de Dios así lo quiso. Usted no viene a ser hijo de Dios porque usted lo quiere, o por la voluntad de cualquier hombre, o por sangre, sino porque Dios, el Padre, así lo quiso hacer. Es la voluntad de Dios. Somos engendrados por parte del Dios Todopoderoso. Santiago 1:18 dice lo siguiente: Él, de su voluntad, escuche esto, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Mire cómo se conjuga todo, ¿sí? Usted escucha la palabra de verdad. La palabra de verdad llega a su corazón, porque la palabra es espíritu. La palabra es vida. La palabra es como espada de 2 filos. La palabra va a derribar esas fortalezas. La palabra va a partir los tuétanos, las coyunturas. La palabra va a dividir el alma y el espíritu. Y por esa palabra de verdad es que nosotros somos renacidos, unidos a la misericordia del Señor. Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Efesios 1:13 también dice: en Él, mire que hace alusión nuevamente a Dios, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alabado sea el Señor. Nuestro hermano pastor hablaba sobre el Espíritu Santo el miércoles anterior. Cuando usted recibe a Jesús por la palabra de verdad y por la misericordia de Dios, usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa.
Usted está sellado con el Espíritu de Dios. Está sellado para el día grande de la redención. Si usted todavía no tiene ese sello, pues esta es su oportunidad. Este es su tiempo. Dios lo trajo aquí con un propósito. El propósito de Dios para usted que nos visita y para usted, amigo, que nos escucha, es que Dios quiere mostrarle su misericordia. Quiere renacerlo. Quiere hacerlo una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Y surge otra pregunta. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Hubo un hombre que fue a visitar a Jesús en la noche. No era cualquier hombre. Era un sacerdote. Era un fariseo. Y va y le dice al Señor Jesucristo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Oiga, y asómbrese de la respuesta que Jesucristo le da. Jesucristo no le sigue a él, le dice: sí, es verdad, yo vine de Dios, por eso es que yo hago esto. Mira, tú has visto que yo doy de comer a los que tienen hambre, sano a los enfermos y todo. No, Jesús va y le dice otra cosa. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Por favor, póngala en la pantalla. Porque es necesario nacer de nuevo. Juan 3. Y le dijo Jesús, Juan 3:3: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice a continuación? Repítalo en voz alta. Aleluya, gloria a Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a ver el reino de los cielos. Jesús le estaba dando una enseñanza a este maestro de la ley. Esta enseñanza lo dejó turbado. Conmovió todos sus cimientos, todas sus creencias. Él nunca había visto esto. No sabía de esto. Sin embargo, creía que había resurrección, porque era de la secta de los fariseos. Ellos creían en la resurrección. Los saduceos no. Eso era la élite. Jesús le dice: mira, si no naces de nuevo, ni siquiera podrás ver el reino de los cielos. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos no han nacido de nuevo? Ajá. Hay un buen grupo que no ha nacido de nuevo. Pues esta es tu oportunidad de que nazca de nuevo. Jesucristo está aquí. Va a mostrarle su misericordia para hacerlo una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Gloria sea al Padre. Ponga atención. Ponga atención lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabado sea Dios. Ponga los sentidos en la palabra, ¿sí? Y sigue hablando y le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo como Fernando? Ahí dice viejo, ¿sí? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Y otra vez le dice: de cierto te digo que el que no naciere, ¿de qué cosa? O sea, algo sobrenatural, de agua y del Espíritu. ¿Qué va a pasar? Dígalo en voz alta. En la primera le dijo que si no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ahora, que si no nace de agua y de Espíritu, no se alista que no va a entrar. ¿Cuántos no han nacido de agua y del Espíritu? Hace la mano. Aquí hay un batisterio, ¿sí?
Si no quiere bautizarse aquí, lo llevamos al río que está aquí cerquita. Ahorita mismo lo podemos llevar. Para que nazca de nuevo de agua y el Espíritu Santo va a venir sobre usted. Y será una nueva criatura. Y ahí va a entrar al reino de los cielos. Pero usted me va a decir, pero hermano, ¿y qué pasó con el hombre en la cruz? El hombre en la cruz no necesitaba ser bautizado. El hombre en la cruz vio a Jesucristo y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Más que suficiente, estaba el autor de la vida allí. Estaba aquel que era el camino, la verdad. Y ese lo creyó, el otro no. Mire, que tenía pasaporte al infierno, cambió la visa y pasaporte al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Santo sea el Señor. Esta es una obra sobrenatural. Participa el Padre, participa el Hijo, porque dice las Escrituras que es por la resurrección de Cristo Jesús es que usted y yo somos nacidos de nuevo. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos están apurados? Nadie. Muy bien, podemos quedarnos hasta las 3 de la tarde. Alabado sea el Señor. Solamente estoy en el versículo 3, ¿sí? Y la epístola de Pedro es un poquito larga. Si yo me tomé desde diciembre hasta ahorita, podemos tomarnos unas 2 horitas, ¿sí? Amén, alabado sea el Señor, gócese, alégrese, porque la palabra es para que se goce, para que se alegre, para que se deleite y para que fortalezca su fe. Los amigos que nos escuchan tienen que nacer de nuevo. Si no, no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que nacer de agua y del Espíritu. Usted que me escucha allá en la oficina, usted que me escucha en su trabajo, usted que me escucha ahí por todas esas redes sociales. No me está escuchando a mí, está escuchando la voz del Espíritu de Dios a través de la palabra del mismo. Y surge otra pregunta. ¿Cuál era nuestra condición a los ojos del Padre para que Él nos hiciera renacer? ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cómo era nuestra condición? El Padre nos miró. Usted lo dijo. El apóstol Pedro lo dijo. Pablo. Estábamos muertos. Estábamos muertos. Usted era un cadáver. Es más, su muerte y la mía empezó allá en Génesis. ¿Usted sabía eso? Empezó ahí. No comas. El día que comes, mueres. Muere. Apartado de la presencia de Dios. Lejos de las bendiciones del Padre. Esa era nuestra condición. Nuestra condición era una condición de muertos. De muerte. Por nuestros delitos y por nuestros pecados. Usted que me ve por las redes sociales, ¿cómo está su condición? ¿Está vivo en Cristo Jesús? ¿O todavía permanece en muerte? Vea lo que dice Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Proyéctelo por favor, para ir leyendo. Dice esto la palabra de Dios. Aparte de que estábamos muertos, estábamos ajenos a las cosas de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Por gracia usted y yo hemos sido salvados. Esa gracia quiere manifestarse para usted también que nos ve. Y con Él, dice la Escritura, nos resucitó. Cuando Cristo resucitó, resucitó usted. Lee el libro de Romanos capítulo 6.
Cuando usted se sumerge en el bautismo y sale, usted es sepultado según la muerte de Cristo. Y cuando sale, es levantado conforme Cristo resucitó. Alabado sea el Señor. Oiga, qué maravillosa es la palabra de Dios. Es una delicia. Oiga, yo me gozaba, lo deleitaba, la saboreaba. Pero así mismo como la saboreaba y me deleitaba, me quebrantaba. Y pasaba ahí en mi habitación, le digo a mi esposa, hoy día no salgo. Y me quebrantaba mi corazón y las lágrimas rodaban por mis mejillas de ver cuán grande amor el Padre tuvo para conmigo, tuvo para con mi esposa, tuvo para con mis hijos y tuvo para toda esta congregación de los santos. Me deleitaba y doblaba mis rodillas y me humillaba al Señor. Él le decía, Padre, que esta palabra que va a ser expuesta sea usted mismo que la dirija, porque es su palabra que es viva y es eficaz. Dice la Escritura, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi hermano, usted no es cualquiera. Usted resucitó con Cristo. ¿Y el Padre qué hace? Lo sienta. ¿Dónde está sentado usted? Allá en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. La palabra de Dios lo declara así. Si viene algún demonio y decirle que no es así, pues refútelo con el poder de la palabra. Dígale que usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, allí en el trono de victoria con Cristo Jesús. Libro de Apocalipsis dice, al que venciere, yo haré que se siente en el trono de mi Padre, así como yo me he sentado en él. Y si la Biblia lo dice, pues fiel y verdadero es aquel que la declaró, porque la palabra de Dios es veraz. Y Dios no es hombre para que mienta, y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura. Otra pregunta. Pero antes de avanzar, leamos el versículo 12, por favor. Segunda de Efesios 2, capítulo 12. Capítulo 2, versículos 12 y 14. Tenga la bondad. Amén. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Esa era nuestra condición, muertos y alejados de las cosas de Dios. Pero por la misericordia de Dios, Él nos hizo partícipe de la naturaleza divina por medio de Cristo Jesús. ¿Para qué nos hizo renacer? ¿Para qué? Vuelva a Pedro y lea la parte siguiente. Dice, versículo 4, para una herencia, para una herencia. Pero antes de avanzar de la herencia nos dice que es para una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Sí? Pedro afirma que es el nuevo nacimiento el que proporciona nuestra esperanza viva. La esperanza de que Pedro está hablando no es una ilusión,
no es la esperanza de la cual la gente habla. Por ejemplo, yo espero que me crezca cabello aquí. Cosa difícil, ¿sí? Pero yo espero que ahora que en mi declaración de impuestos de los income tax me hagan un buen reembolso y no se den cuenta de los truquitos que estoy haciendo. Pero la esperanza del creyente no es esa. La esperanza del creyente no es como la esperanza del mundo, que es vacía y que es muerta. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Es viva. Miren lo que dice la palabra griega para esto. ¿Cómo llama a esta esperanza viva? Dice que esta palabra en griego significa una expectativa ferviente y confiada. Una expectativa de que algo está esperando. Ferviente de que lo anhela y confiada. La esperanza del creyente no solamente es viva, la esperanza del creyente es vivaz, la esperanza del creyente es dinámica, la esperanza del creyente ¿qué es? Es activa. Alabado sea el Señor. Esa es la esperanza que usted y yo hemos sido llamados. Esta esperanza es vigorosa y es activa en el alma del creyente. ¿Usted quiere tener esa esperanza y que esa esperanza se active dentro de su alma? Pues Cristo es la respuesta. Cristo en su misericordia, la misericordia del Padre, lo quiere renacer para llevarlo a esa esperanza viva. Esta es su oportunidad. La esperanza es expectante y es continua, es dinámica, es apasionada, es espiritual. Nuestra esperanza viva no tiene origen en cualquier hombre. La esperanza viva nuestra se origina en aquel que es nuestro Salvador, en aquel Salvador que resucitó, en aquel Salvador que está vivo. Nuestra esperanza viva radica en la resurrección de Cristo Jesús, aquel que resucitó y nunca más muere. Ahí está nuestra esperanza en Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único nombre dado a los hombres. Esa es nuestra esperanza, una esperanza totalmente viva. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se están gozando con la palabra del Señor? ¿Cuántos desean que continuemos? Pues vamos a seguir, usted lo ha pedido, ¿sí? Cuando usted vaya al libro de Nehemías, en el capítulo 1, Esdras lo sabe muy bien, ¿sí? ¿Cierto, Esdras? Tú sabes. Él se puso a leer las Escrituras desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son eso? 6 horas. Yo te llevo aquí 5 minutos recién, porque estamos en la introducción. 6 horas. Y les explicaba, y tenía gente al lado, a la izquierda y a la derecha, que ponía el entendimiento en la cabeza de los hombres, de la gente que estaban escuchando, y les explicaban las Escrituras. 6 horas y entendieron, porque sus sentidos fueron abiertos y entendieron las Escrituras y fueron con gozo a su casa, con alegría. Y el sacerdote le dijo: no es tiempo de llorar, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de gozo, es tiempo de alegría, es tiempo de alegría para usted, para su casa. Vaya a su casa y mate el mejor becerro que tenga ahí, y el que no tiene, comparta con él. Deleítese con esta palabra el día de hoy. Amigo, usted que nos ve, deleítese con la palabra de Dios. Regocíjese con esa palabra de Dios. Incline su corazón a aquel que lo está llamando en esta hora. Y a los amigos que nos visitan, que no sea una visita solamente, sino que sea un encuentro con el autor de la vida. Que sea un encuentro con aquel que ofrendó su vida y resucitó por causa suya y por causa mía también. Esta es la esperanza del creyente. Es viva,
se remueve dentro de su interior. Juan el apóstol dice, capítulo 7, versículo 38 y el 39, Evangelio según Juan: el que cree en mí, escuche esta palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. ¿De dónde? ¿Qué va a pasar de su interior? Correrán ríos de agua viva. La esperanza del creyente es así. Es viva, es eficaz, es latente, es dinámica. Comienza a correr por su interior. Comienza a bullir por todo su alma, por todo su ser, por todo su torrente sanguíneo, por todo su cerebro, por todo su sistema endocrínico. Afecta todo. De su interior correrán ríos, no de agua muerta, agua viva. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Alabado sea el Señor. Oiga, yo me deleitaba con esto, entendiendo todas estas verdades. Y siempre hay tiempo para aprender. Y siempre hay tiempo en el cual Dios te va a estar enseñando. Pero ¿cuándo? Cuando disponga tu corazón para entender la palabra de Dios. Cuando te humilles delante de Él. Cuando le digas: Señor, mira, yo no quiero conocimiento humano, yo no quiero palabra de hombre, yo quiero palabra del cielo. Palabra que edifique, palabra que fortalezca, palabra que cambie mi vida y me transforme y me ayude a ser un buen hombre. Alabado sea el Señor. Sigue el apóstol hablando. ¿Quién está cansado? Nadie. Eso es bueno, ¿sí? Porque la palabra de Dios es refrigerio. Es un bálsamo para su cabeza. Es refrigerio y es un bálsamo. Además es viva y da vida y es espíritu. Así que nadie está cansado aquí, menos yo. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura: para una herencia por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, otra palabra de poder. Habla resurrección. Resurrección. ¿Qué es resurrección? ¿Qué significa resucitar? Resurrección significa volver a la vida. Oiga, el Padre nos hace renacer por sus misericordias para una esperanza viva, pero por medio de un acto, no cualquier acto. Es un acto trascendental, es un acto histórico, es un acto sobrenatural, es un acto espiritual, es un acto profético. Usted sabe que la resurrección de Jesucristo estaba profetizada. Vaya al libro de los Salmos. Salmos capítulo 16, verso 10. Y usted va a encontrar lo que dice el salmista David. David dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea, ¿qué cosa? Mire, hay cosas muy interesantes. Solo en este versículo, escuche. Porque no dejarás mi alma, ¿a dónde? ¿Dónde va el alma? No permitirás que tu santo vea corrupción. El polvo vuelve al polvo porque ahí fue tomado. El espíritu vuelve a Dios. ¿Y el alma? Aquí lo dice. No dejarás mi alma en el Seol. David no estaba hablando de sí mismo.
Pero como él era profeta, él vio al Señor. Y dice las Escrituras, pero siendo profeta, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 30, dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, según la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios. A este Él lo levantó. A su Hijo. Este es mi Hijo muy amado, en cual tengo entera complacencia. A Él oírle. A Él lo levantó. A Él lo resucitó. Por eso que la resurrección de Jesucristo es un hecho sobrenatural. Es un hecho en el cual participa el Espíritu Santo. Porque si el espíritu de aquel, dice el apóstol Pablo, reposa en vosotros, el espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también os resucitará vuestros cuerpos mortales. Y a usted también que nos escucha, también lo va a levantar y le va a dar vida, y vida en abundancia. Gloria sea al Señor. Oiga, la verdad que yo me deleitaba en esto, ¿sí? Y dice, de la cual, dice el apóstol Pedro, todos nosotros somos testigos. Pedro sabía de lo que estaba hablando. Los apóstoles sabían de qué estaban hablando, porque ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Lo vieron, compartieron con Él, comieron con Él, caminaron con Él. Jugaron fútbol americano con Él. Estaban en la playa, comieron pescados ya, asaditos. Y estuvieron 40 días con Él, recibiendo las últimas instrucciones y fortalecidos en la fe de Él. Ahora, Pedro y todos los apóstoles ya podían beber de la copa que el Señor una vez le dijo: ¿podéis beber de mi copa? Sí, ahora estaban listos. Ya sabían. Su esperanza era viva. Su esperanza era dinámica. Sabían que tenían una herencia allá arriba en los cielos. Alabado sea Dios. ¿Por medio de quién nos hizo renacer? Ya lo hemos visto. Este es un hecho sobrenatural y profético. Dice la Escritura que Jesús es el que venció a la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18 dice, cuando el apóstol Juan tiene la revelación, la majestuosa revelación, y dice: cuando le vi, cuando vio a quién, a Jesús en su gloria, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18: y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabado sea Dios. La muerte no pudo retener al Rey de Gloria. Sorbida es la muerte en victoria, ya que no pudiste retener al Rey de Gloria. Alabado sea el Señor. Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. ¿Y qué más? Tengo poder para volverla a tomar. El Padre lo resucita por el poder del Padre.
Jesucristo se levanta por el poder que tiene Él. El Espíritu Santo de Dios actúa en Él levantándolo. Así usted también será levantado muy pronto. Muy pronto nos iremos a la casa del Padre. ¿Cuántos están listos para ir a la casa del Padre? ¿Ya nació de nuevo? ¿Ya se arrepintió? ¿Ya se convirtió? ¿Ya se bautizó en agua y en el Espíritu? Si no lo ha hecho, este es su tiempo. Si usted no lo ha hecho, este es su tiempo. Cristo is waiting for you. Jesús está esperándole. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Jesús ya no muere. Si usted peca, no crea que Jesús va a morir otra vez por sus pecados. Arrepiéntase y conviértase. Si usted está en adulterio, arrepiéntase, conviértase. Si usted dejó a su esposa y se va con otra mujer, arrepiéntase y conviértase. Jesús no va a morir nuevamente por su pecado. No sea transgresor, sea obediente, porque para eso Dios nos llamó, a ser obedientes y a ser rociados por la sangre de Jesucristo y ser santificados por el Espíritu de Dios. Camine como un hijo de Dios, camine como una hija de Dios. Seguimos, ya terminamos, nos faltan solamente 3 páginas. Amén, gloria a Dios, se gozan, ¿sí? Nadie se está durmiendo, ¿sí? Eso es bueno porque es el Espíritu de Dios el que le está hablando. No es el hermano Fernando, ¿sí? Es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios, es viva, es vivaz. Jesús fue el único de todos los líderes que la gente llama religiosos que él pudo hablar de su muerte y de su resurrección. Él es el único. Nada más. Todavía no. Ya mismo la cortamos, ¿sí? Él dijo que iba a morir, iba a resucitar. Y lo que él dijo lo cumplió. Fue a la cruz, murió. Fue sepultado. Las mujeres fueron allá y se asombraron, no había nadie. Y más se quedaron asombrados cuando vieron 2 hombres vestidos de blanco resplandeciente y le preguntaron: ¿dónde está? Y él les dijo, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿No os acordáis lo que él dijo cuando estaba con vosotros en Galilea? Que él iba a resucitar. Resucitó. Es el único que resucitó. El resto de sus tumbas están allí. El resto de sus huesos fueron al polvo. Fueron comidos por los gusanos. Pero no, Jesús no. Una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible. Nada la puede marchitar, nada la puede agotar, nada la puede acabar. Una herencia que está reservada para usted, para usted, para usted. Allá arriba en los cielos. Y está reservada. Está bien cuidada, está bien protegida. Porque es el mismo Dios que está allí. Es el mismo Jesucristo como sacerdote por usted y por mí. Él está ahí. Una herencia para vosotros. Dice la palabra de Dios que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe y que se ha de manifestar en los tiempos postreros. Este es el tiempo. Este es el tiempo postrero que nosotros estamos alcanzando. Dios me mandó a predicar esta palabra no con el propósito solamente de que usted reciba una información. Es con el propósito de que aquellos que no han recibido a Cristo Jesús
en esta oportunidad lo hagan. Este es su tiempo. Este es su tiempo. This is your time. This is the perfect time to receive the salvation. Jesus Christ is waiting for you. He's your Savior. He's your Redeemer. He wanna be your Lord. Él te espera. Hay una esperanza y una herencia arriba en los cielos. ¿Quién quiere dar ese paso de valiente? ¿Quién quiere recibir a Jesús como su Señor? Dice la palabra de Dios. Escucha atentamente lo que dice la palabra de Dios. Que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Todo aquel que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de mi Padre. Esta es su oportunidad. No la pierda, no la deje pasar. Tal vez no se le presente, pero ese es el tiempo de salvación. Póngase de pie y alabe a aquel que vive